En este vídeo vamos a estudiar lo que son las posiciones relativas de las rectas en el espacio. En dos dimensiones, en lo que llamamos R2 o llamamos el plano, cuando hablamos de un mundo bidimensional, si tenemos dos rectas, solamente pueden encontrarse de varias maneras. Podemos tener que las rectas se cortan en un punto, es decir, tienen una intersección, y a estas las llamamos secantes. Es decir, son secantes si la intersección entre las dos es un punto. Lo vamos a dejar así. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues por ejemplo pueden ser así. Estas no se cortan. Decimos que son paralelas. Y eso significa que su intersección es el conjunto vacío, es decir, que no se cortan en ningún punto. No hay ningún punto que pertenezca al mismo tiempo a las dos rectas. Y hay una última opción, que es que las dos rectas se cortan infinitas veces. Estas se dice que son coincidentes. Eso es cuando la intersección es igual a las dos rectas, es decir, que la recta es la misma. Aquí vamos a recalcar una cosa: se cortan una vez, solo una vez. Esos son los tres casos que tenéis en el plano. Son los casos que estudiabais el año pasado. Pero este año estamos en tres dimensiones, y en tres dimensiones las cosas cambian, aparece una nueva posibilidad. En tres dimensiones, lo que llamamos R3, lo que llamamos el espacio. ¿Qué distintas opciones tenemos? Pues tenemos las mismas de antes, es decir, que tenemos que se cortan en un punto, que son paralelas entre sí, que son la misma, pero hay una opción más. Y esta es la más difícil de visualizar, porque aquí es necesario que imaginéis que esto está en tres dimensiones y que esta recta pasa por encima de la que hay debajo, es decir, R está encima de S. Estos casos son los que ya conocíamos. Si esto es R y esto es S, la intersección es el punto P. Esa intersección, el punto P, nos indica que son secantes. Aquí tenemos que R intersección con S es el conjunto vacío, pero ahora tenemos que decir una cosa más. R y S son paralelas. Aquí las dos rectas son la misma. La intersección es lo mismo que la recta R y lo mismo que la recta S. Por lo tanto, son coincidentes. Pero en el espacio pasa otra cosa más. Pueden no tener la misma dirección y no cortarse nunca. Es decir, no se cortan a pesar de que no son paralelas. Estas vamos a llamarlas cruzadas, aunque mucha gente dice simplemente que se cruzan.
sin cortarse. No se cortan en ningún punto. No se cortan en ningún punto. La pregunta es, ¿cómo averiguamos de qué se trata? Es decir, si tenemos la ecuación, ¿cómo averiguamos exactamente si son paralelas o no? Para eso, ¿cómo averiguamos la posición relativa a partir de las ecuaciones o de los puntos y vectores directores? Pues vamos a ver varias maneras de hacerlo y vamos a hacerlo con ejemplos sencillos o todos los sencillos que pueden ser, teniendo en cuenta que estamos en 3 dimensiones, pero siempre podría ser peor, podríamos estar en 4. Lo primero es ver qué ocurre con los vectores directores. Imaginad que tenéis que R y S son 2 rectas y vamos a decir que R vector y S vector son sus vectores directores que sabéis que a veces usamos esta notación, pero aquí en este vídeo, por comodidad, voy a escribir simplemente R y S. Y vamos a suponer que R mayúscula y S mayúscula son 2 puntos de cada recta. Que sabéis que los podemos llamar P sub R y P sub S. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué podemos estudiar? Pues podemos ver varias cosas. Si R y S son proporcionales, entonces las rectas R y S son paralelas o coincidentes. ¿De acuerdo? Es decir, o tenemos un caso o tenemos el otro. Si R y S no son proporcionales, es decir, no podemos encontrar un número que al multiplicar un vector nos dé el otro. Cuando ocurre eso, R y S son o secantes o cruzadas. ¿De acuerdo? ¿Cómo distinguimos cada caso? Pues muy sencillo. Cogemos un punto. Si R no pertenece a la recta S, entonces son paralelas. Y si R sí pertenece a la recta S, son coincidentes. Ahora, ¿cómo distinguimos este último caso? Este es más difícil porque tenemos que hacer un vector y comparando estos son linealmente, si son linealmente independientes, son cruzadas. Y si son linealmente dependientes, entonces son secantes. Linealmente independientes
Perdonad, pequeño error mío, permitidme que borre. Veamos, vamos a repetirlo. Decíamos, un momento. Decíamos, si son linealmente independientes, significa que se cruzan. Y si no, significa que se cortan, es decir, son secantes. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Imaginad que tenemos una recta R dada por esta ecuación vectorial. Por ejemplo, 1, 2, 3, más el parámetro por un vector director, que vamos a decir que es menos 1, 0, 2. S, vamos a decir que es esto, menos 1, 3, 1, más t por el vector director, 1, 1, menos 1. Por ejemplo, eso de ahí. Veis claramente que podemos coger que un punto de R es este, un punto de S es este, que el vector director es menos 1, 0, 2, y que el vector director es 1, 1, menos 1. ¿Qué ocurre en este caso? Pues fijaos, R y S no son proporcionales. ¿Por qué? Pues claramente porque si yo multiplico menos 1 por menos 1, puedo obtener 1. Pero entonces si multiplico 0 por menos 1, nunca obtengo 1. Y lo mismo con el 2. Así que no son proporcionales. Por lo tanto, si no son proporcionales, o son cruzadas o secantes. Y ahora lo que tenemos que hacer es, para determinar en qué caso estamos, solo tenemos que coger el vector que va de R a S o al revés. Nos da igual. Perdón. Menos R, esto sería menos 1, 3, 1, menos 1, 2, 3. Esto sería menos 2, 1, menos 2. Ese sería el resultado. Y ahora tenemos que ver si los tres son combinación lineal. ¿Hay algún modo de verlo? Sí. Vamos a copiar los tres vectores. Ups. Por ejemplo, estos dos. Tenemos esos y tenemos, permitidme que borre esto, y tenemos este. Tenemos esos tres. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿son linealmente independientes? Recordad que eso significa linealmente independiente. ¿De acuerdo? Veamos. El modo de averiguarlo es simplemente calculando el determinante. Hago un determinante formado por esos vectores. Da igual si cogéis los vectores como filas del determinante o como columnas. Y da igual que escojáis el primer vector como el primero, o como la segunda fila, o como la tercera. Eso no importa. Bien, el resultado sería menos 1 por menos 2, eso es 2, más 0, más 2,
más 4, porque sería de esta diagonal, menos 1, menos 0, esto es 8, 7, es distinto de 0, son linealmente independientes. Entonces, lo que ocurre es que se cruzan, son cruzadas. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Imaginad que tenemos dos rectas, las que vamos a llamar, en un alarde de originalidad, X y S. Y tenemos, por ejemplo, esto. La parte difícil siempre es inventar una que cumple lo que tú quieres. Entonces ahora, fijaos lo que ocurre. Los vectores R, que hemos dicho que es este de aquí, y S, que es 6, 3, menos 6, fijaos que sí son proporcionales. Son proporcionales. Si, por ejemplo, multiplicamos el vector R por 3, el resultado es el vector S. Es decir, hemos encontrado un número, en este caso el 3, que a partir de un vector nos permite encontrar el otro vector. Como son proporcionales, R y S son proporcionales, perdonad, he puesto que son unitarios y eso no es cierto. En general no lo va a ser y en este caso ciertamente no lo es. Son proporcionales. Entonces las rectas o son coincidentes, es decir, son la misma, o son paralelas. ¿Cómo sabemos si son una cosa o son la otra? Pues viendo si un punto pertenece R, por ejemplo, 2, 1, 0, pertenece a la recta S, a la otra recta. Fijaos que estamos comparando un punto con la otra recta. Ya sabemos que pertenece a R, no podemos comprobar a eso. Sustituimos y una vez sustituimos llegamos a esto. Si os fijáis, salen varias ecuaciones. La primera sería 2 igual a 3 más 6t. Si lo despejamos sería menos un sexto. Si hacemos lo mismo con la siguiente componente sería menos 3 partido 3. Eso no es lo mismo que menos un sexto, así que no tiene solución. Por lo tanto, R no pertenece a S. Al no pertenecer a S significa que son paralelas. Es decir, sabemos que por eso son paralelas. Hemos visto ejemplos en los que son paralelas, ejemplos en los que no. Nos faltaría ver ejemplos en los cuales se cortan o que son la misma recta. Vamos a ver un ejemplo en el que se cortan. Este ejemplo va a ser muy evidente, ¿de acuerdo? Pero vamos a actuar como si no nos diésemos cuenta del detalle.
escribo la ecuación vectorial porque es quizás el modo más corto de escribirlo, en el que se vea un punto y un vector. Entonces tenemos, por ejemplo, que el vector director es 2, 3, 1, este es el 1, 3, menos 1, y este de aquí, vamos a decir que es el 1, 0, 1, y este es el 1, 0, 1. Esto es un ejemplo muy obvio. Evidentemente, si coincide un punto, no pueden cortarse, perdón, no pueden cruzarse, o si tienen que cortarse o tienen que ser coincidentes, pero vamos a actuar como si no nos hubiésemos dado cuenta. R, que es el 2, 3, 1, y S, que es el 1, 3, menos 1, no son proporcionales. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Pues muy fácil. Tenemos que, al no ser proporcionales, R y S son cruzadas o secantes. Y ahora tenemos que encontrar un vector, por ejemplo, S, que sería 1, 0, 1, menos 1, 0, 1. Fijaos que este es este de aquí y este es este de aquí. Obtenemos el vector 0, 0, 0, el vector nulo, y ahora hacemos el determinante con ese vector y con los otros dos. Y no es necesario ni siquiera hacer los cálculos. Vemos que esto es 0, y como es 0, entonces son linealmente dependientes. Si son linealmente dependientes, fijaos lo que veíamos antes, cuando son independientes se cruzan. Cuando son dependientes se cortan. Es decir, son lo que hemos llamado cruzadas. Y esto sería básicamente el procedimiento que tenéis que seguir.